Hare Krishna, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro para clases en vivo para ISKCON Buenos Aires. Mi nombre es Debabrata Das, estoy transmitiendo desde Córdoba, Argentina. Y vamos a seguir con el Bhagavad Gita, con las lecturas del Bhagavad Gita, que ahora se están haciendo varias veces por semana. Estamos más o menos por el capítulo número 2. Más o menos no, estamos en el capítulo número 2. Y el verso que toca el día de hoy es el verso número 33. Si hay alguna persona conectada y más o menos quizá me pueda decir si está todo bien, le agradezco mucho. Bueno, bienvenidos a todos. Y acá tenemos el Bhagavad Gita, que vamos a hacer la lectura del día de hoy, esta conversación sagrada que se dio entre Krishna, la suprema personalidad de Dios, y su discípulo Arjuna, hace más de 5.000 años, según está antropológicamente probado. Gracias a todos los presentes. Y entonces vamos a leer este Bhagavad Gita, que es muy bueno tenerlo. Siempre estamos recomendando tener en casa. No es diferente de Krishna. El Bhagavad Gita, la palabra Krishna y Krishna mismo son iguales, porque Krishna es absoluto. Entonces tener en casa el Bhagavad Gita es tener a Dios un poquito más cerca, ¿no? Entonces en todas las bibliotecas del planeta tiene que estar el Bhagavad Gita, ¿no? Y tenemos que usarlo como un libro de consulta y de estudio constante. Todos los días leer algunos versos, ir estudiándolos. Siempre vamos encontrando, más lo leo, más me doy cuenta que no entiendo, que entiendo cada vez menos, o por lo menos me doy cuenta que sé muy poco, porque realmente es muy profundo el conocimiento que da Krishna en este Bhagavad Gita. Y como sabemos, siempre aclaramos, el Bhagavad Gita forma parte de un libro mayor, que es la gran epopeya del Mahabharata, que fue compilada por Srila Vyasadeva. Y el Mahabharata lo que cuenta es todos los pormenores de la dinastía de los Kurus, y básicamente la disputa entre los que después fueron llamados los Kurus, solamente los hijos de Dhritarashtra, y los Pándavas, que son los 5 hermanos, entre ellos Arjuna, que es el protagonista del Bhagavad Gita. Y bueno, el Bhagavad Gita no es una conversación ordinaria, no es una conversación mundana, sino grandes personalidades a lo largo de la historia nos hubieran tomado el tiempo de estudiarla, desde filósofos, teólogos, científicos, ¿no? Porque tiene un contenido que es trascendental, es un contenido vital para la vida del ser humano dentro del plano material, cómo vivir dentro de este mundo y cómo poder salir y regresar a nuestro plano original, que es el plano espiritual. Somos todos seres espirituales en pureza, pero ahora estamos de una manera u otra en este mundo material, encarnados. Entonces, ¿qué le está diciendo Krishna a Arjuna en este Bhagavad Gita? Como decía antes, el Mahabharata narra los preludios para que se concretara esta batalla, como los primos de Arjuna usurparon el reino o se hicieron del reino de manera ilegítima, y cómo Arjuna, por su deber de guerrero, su deber de protector de los prayas, que son los habitantes de la tierra, con sus súbditos, no solo él, sino también Yudhishthira, que es su hermano mayor, Bhima, Nakula y Sahadeva, que son los otros 4 hermanos Pándavas. Ellos tenían el deber de recuperar el reino y vivir, hacer uso de su legítima posición por el bien de la humanidad, y porque, como lo vemos luego a lo largo de esta sistematología que presenta Krishna en sus enseñanzas, porque Krishna mismo lo estaba pidiendo, que esa es la esencia de comprender una instrucción, cuando no es lo mismo cuando Krishna está hablando que cuando está hablando
otro tipo de persona. Cuando habla el representante de Krishna, también es como que está hablando Krishna mismo, también tenemos que tomarlo como una instrucción que debemos seguirla sin titubear. Entonces Arjuna tenía la fortuna de tener a Krishna como su consejero, como su amigo, y en este caso, porque estábamos en el preludio antes de empezar la batalla, como su auriga, como su cochero. Porque antes las batallas, en la época, hace 5.000 años, se realizaban con carrozas. Entonces Arjuna tuvo la fortuna de tener a Krishna como el cochero, ¿no? El que llevaba las riendas del carruaje. Y Krishna, al ser la suprema personalidad de Dios, él decidió no pelear de manera directa. De hecho, el bando de Duryodhana y los primos de Arjuna, que estaban en el otro frente de batalla, tuvieron al ejército de la dinastía de Krishna. Es muy interesante poder entender en contexto la situación, porque Krishna, si bien es innaciente, como él mismo declara en este Bhagavad Gita, él advino en una dinastía contemporánea de reyes, en la dinastía Yadu o la dinastía de los Brishnis, todos los semidioses, a eso se relata en el Srimad Bhagavatam, en el canto 10, o si no lo podemos ver de manera resumida en el Krishna Book, en el libro de Krishna, o también se llama Krishna, la fuente del placer. Ahí en el libro de Krishna, los primeros capítulos, cuando se habla del advenimiento del Señor Krishna, se aclara bien cómo el Señor hace su venida a este mundo, a través de sus padres Vasudeva y Devaki, y luego va a ser adoptado. Sus padres adoptivos son Nanda Maharaj y Yashoda. Y ahí tenemos que ver un poquito cómo Krishna es trascendental desde el mismo comienzo, porque él cuando aparece en la cárcel, porque Vasudeva y Devaki, sus padres, estaban en reclusión por el tío de Krishna, Kamsa, Krishna aparece en su forma de 4 brazos, en la forma de Vishnu. Entonces Krishna desde el primer momento muestra su divinidad. Él no es que a través de un proceso místico o algún trabajo logró ser Dios. Él es siempre Dios, pero él hace como que viene por nuestro bien, ¿no? Como dice también Krishna, declara en el capítulo 4, para redimir a los piadosos y para aniquilar a los infieles, para restablecer los principios de la religión. Cuando hay una abundancia de la irreligión, él aparece milenio tras milenio, y nosotros tenemos la fortuna fue muy cerquita, hace 5.000 años. Cuando uno lo mira en la perspectiva de la eternidad, ¿no? Y bueno, y también si lo miramos de la duración de los ciclos de creación, mantenimiento y aniquilación del mundo material, que duran millones de años, realmente hace muy poco que Krishna estuvo aquí, hace 5.000 años, y hace también mucho más poco que estuvo en su forma de Chaitanya Mahaprabhu, con sus asociados, para traernos el canto del santo nombre del Señor. Bueno, entonces esta no es una escritura ordinaria, es un libro que merece la pena tener en casa. Todos los que no lo tengan, traten de conseguirlo. Pueden ir a los que viven en Buenos Aires, ahí al templo en calle Colegiales 384, o si no, hablar con alguna de las personas que se dedican a distribuir los libros para tenerlo. Y también muchos otros libros de Srila Prabhupada. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo Krishna aquí en este libro? Está enseñándole a Arjuna la manera de actuar, cuál es la manera perfecta de la acción. Nosotros, la entidad viviente, está impelida a actuar, no podemos evitar la acción, no podemos transformarnos en una piedra. La entidad viviente está obligada a actuar de una manera u otra. Entonces Krishna lo que viene a enseñar en este Bhagavad Gita es primero lo que termina enseñando es cuál es la esencia de la acción, o para lo cual la entidad viviente es creada. Si bien somos increados, tenemos una función eterna, que es lo que se conoce como el Sanatana Dharma. El Sanatana Dharma, y después Krishna también enseña qué significa
el Dharma material o el desempeño que cada uno de las personas encarnadas, según su condicionamiento psicofísico y sus acciones previas, tiene que actuar de una manera determinada. Eso lo explica también en el capítulo 4. El capítulo 4 es un capítulo muy importante para estudiar, se llama el conocimiento trascendental. Y ahí Krishna explica que según las modalidades de la naturaleza material y el trabajo asociado a ellas, él crea 4 órdenes sociales, que esas son, como sabemos, estudiamos un poco la clase brahmínica, los brahmanas, los kshatriyas. Arjuna, por ejemplo, brahmana significa la clase que estudia la filosofía trascendental. Brahmana viene de Brahman, y Brahman significa espíritu, entonces aquel que conoce acerca del espíritu y que comparte las enseñanzas. Ese es el brahmana. Después está el kshatriya. Kshatriya es el que protege. Viene del prefijo protección, proteger. Entonces esa es la clase marcial, los guerreros, en el contexto actual serían los policías, los militares que deberían proteger a las masas. Después tenemos los Vaishyas, que son los comerciantes, los que cuidan a los animales. Esa es su función, abastecer de alimentos a la población. Y cuidar a los animales, sobre todo a la vaca, ¿no? Que es la madre y la que nos da el alimento, como Prabhupada describe muchas veces, el alimento sagrado, que es la leche. Y después tenemos los Shudras, que son la clase que coopera con las demás clases o varnas o órdenes. Entonces, Krishna en el capítulo 4 describe que este Varnashram Dharma es eterno y es científico y es creado por él. No es que fue creado por algún rey en algún momento de la historia. No, es creado por él mismo. Y ninguno de nosotros está ajeno a ese orden. Mientras tengamos un condicionamiento psicofísico, tenemos que actuar dentro de nuestro deber en el marco del Varna Ashram Dharma. Entonces, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. En el caso de Arjuna era un Kshatriya. Y Arjuna tenía una oportunidad hermosa para un kshatriya, para un guerrero, que era pelear por una causa justa. Ya estaba formado en el campo de batalla. Acá lo vemos. Están por tocar las caracolas antes de comenzar la batalla. Después sucede toda la perplejidad de Arjuna, que dice, bueno, cuando vio a sus familiares, sobre todo a su abuelo Bhishma, a su maestro de armas, a Dronacharya, él decidió que no quería pelear, y de ahí surge el contenido de los argumentos de Krishna para que Arjuna se vuelque a cumplir con su deber. Entonces, en un momento que estaban ya reunidos en el campo de batalla, Arjuna se dispone a no cumplir con su deber, teniendo una gran oportunidad, que es para un kshatriya participar de una batalla. Ahora estamos y por una causa justa. Ahora estamos en el capítulo número 2, verso 33. Para entrar en contexto, antes de leer el verso del día de hoy, en el capítulo número 1, Arjuna argumentó acerca primero se da como un panorama de quiénes están de cada bando. Luego Arjuna empieza a argumentar acerca de, cuando ve a sus familiares, de por qué no quiere participar de la batalla, sus supuestos argumentos de que él iba a ir al infierno si mataba a su abuelo, a sus familiares, a su maestro, de la degradación que iba a sufrir en última instancia la sociedad por perder a sus guías, que son los que estaban en el campo de la batalla. Las mujeres van a quedar desprotegidas, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos leer en el capítulo 1. Y en el capítulo número 2, Krishna empieza directamente dando instrucciones a Arjuna primero acerca de la diferencia entre el alma y el cuerpo, para sacar a Arjuna de esa perplejidad en la que se había puesto, porque por eso Krishna le dice al comienzo del capítulo 2,
le dice, ¿de dónde te han salido todas estas impurezas? Le dice, ¿no? No corresponden a una persona que conoce el valor de la vida y no conducen a los reinos celestiales, sino a la infamia. Directamente Krishna empieza dándole una instrucción dura a Arjuna. Luego que lo escuchó pacientemente todos los argumentos que Arjuna puso, él luego le dijo eso. Y luego Krishna, desde el verso del capítulo 12, estamos hablando del verso 12 hasta el 30, empieza a dar las instrucciones de lo que se conoce como el Sankhya Yoga o el Jnana, de entender la diferencia entre el alma y el cuerpo. Arjuna, para empezar, Arjuna tenía que volver a entender, por ese estado de ilusión que estaba, de que el cuerpo es lo único que muere o se supone que muere. El alma nunca puede ser matada, es inmortal. Entonces Krishna empieza a argumentar primero desde ese lugar. Y luego, desde el verso número, los oradores anteriores, que hablaron en el verso 31 y el verso 32, hablaron acerca de que Krishna empieza a instruir a Arjuna acerca de de pelear por cumplir con su deber de Kshatriya, por lo perjudicial que era para él mismo no pelear, no participar de la batalla. Entonces vamos a leer el Bhagavad Gita. Gracias a todos los presentes y los que van a escuchar después. Hacemos la invocación para pedir los buenos auspicios de la Suprema Personalidad de Dios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces vamos, si tienen el Bhagavad Gita en casa, lo pueden seguir, o en la página de vedabase.io están varios libros de Srila Prabhupada, que ahí también pueden seguir. Entonces el verso número 33. Leemos el sánscrito, luego la traducción palabra por palabra, el verso completo y el significado dados por su divina gracia. Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Atha chetvam imam dharmyam sangramanna karishyasi tata swadharman kirtincha hitva papam avapsyasi. Damos la traducción palabra por palabra al español. Ata, por consiguiente. Chet, sí. Tuam, tú. Imam, este. Dharmyam, como un deber religioso. Sangramam, peleando. Na, no. Karishyasi, ejecutas. Tataha, entonces. Swadharmam, tu deber religioso. Kirtim, reputación. Cha, también. Hitwa, perdiendo. Papam, reacción pecaminosa. Avapsyasi, ganarás. Entonces vamos a leer la traducción completa que dice: Krishna está diciendo: sin embargo, si no cumples con tu deber religioso de pelear, entonces ciertamente que incurrirás en pecado por desatender tus deberes y en consecuencia perderás tu buena reputación como guerrero. Significado: Arjuna era un guerrero famoso y esa fama la logró como consecuencia de pelear con muchos semidioses destacados, entre ellos incluso el señor Shiva. Después de pelear y vencer al señor Shiva, quien estaba disfrazado de cazador, Arjuna lo complació y recibió en recompensa un arma denominada Pashupata Astra. Todo el mundo sabía que él era un gran guerrero. Hasta Dronacharya le dio bendiciones y le otorgó el arma especial mediante la cual podía matar incluso a su maestro. De modo que a Arjuna lo acreditaban muchísimos certificados militares
provenientes de muchas autoridades, entre ellos Indra, el rey del cielo, su padre adoptivo. Pero si él abandonaba la batalla, no solo estaría faltando a su deber específico como Kshatriya, sino que además perdería toda su fama y buen nombre, preparando con ello su camino franco al infierno. En otras palabras, iría al infierno no por pelear, sino por retirarse de la batalla. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Jalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hanua Prashaka Swami Tinamine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Bueno, ofrezco mis reverencias a todos los devotos, a todas las personas que están escuchando. Voy a repetir entonces el verso que dice: sin embargo, si no cumples con tu deber religioso de pelear, entonces ciertamente que incurrirás en pecado por desatender tus deberes y en consecuencia perderás tu buena reputación como guerrero. Bueno, entonces, como estaba explicando, tratando de explicar un poquito antes de empezar, aquí Krishna está tratando de animar a Arjuna a que participe de la batalla por argumentos acerca de lo que es el Dharma material, por su deber de Kshatriya. Aquí empieza el verso hablando con una palabra que es sin embargo. Cuando está esta palabra, podemos entender de que podemos también estudiarlo, este verso, con el verso anterior, el verso número 32. Decía, vamos a leer el verso 31 y el 32 para entrar en un contexto. Krishna dijo, el 31, considerando tu deber específico como Kshatriya, como guerrero, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear sobre la base de los principios religiosos. Así que no tienes por qué titubear. Oh Partha, dichosos los Kshatriyas a quienes se le presentan semejantes oportunidades de pelea sin buscarlas, abriéndoles las puertas de los planetas celestiales. Entonces Krishna en los versos anteriores, el 31 y el 32, está dando todos lo que son los beneficios de que Arjuna participara en la batalla desde un punto de vista material, ¿no? Dándole un incentivo material, que él se iba a dirigir a los planetas celestiales si moría en la batalla. Incluso Arjuna estaba muy preocupado por el destino por no matar a Dronacharya, no matar que es el maestro de él, que estaba del otro bando, y a Bhishmadeva, que es el abuelo. Y Krishna es el argumentador supremo, no hay persona que argumente mejor que él. Entonces Krishna le está diciendo, si mueren Bhishma y Drona, no te preocupes, van a ir a los planetas celestiales y luego van a renovar, si tienen que volver a la Tierra, renovarán sus cuerpos, renovarán su energía. No tienes que preocuparte por eso. Y en tu caso, si mueres en la batalla, vas a ir a los reinos celestiales. Así que no tienes por qué preocuparte. Eso es lo que le dice en el verso 31 y 32. Y en este verso del día de hoy le dice los perjuicios de por qué él, no peleando, estaba incurriendo en pecado. Porque la preocupación de Arjuna era él en incurrir en pecado por atentar contra su maestro y sus familiares. Y Krishna le dice que no, que era al revés. Si él no cumplía con su deber de Kshatriya, él iba a incurrir en pecado y se destinaba a vale la redundancia, un destino difícil, en una vida infernal. Entonces es totalmente diferente. Krishna le dio el argumento, le dio totalmente vuelta el argumento. Por eso me acordaba que Krishna en el capítulo 10, cuando él está hablando de todas sus opulencias, por eso se llama la opulencia del absoluto, el capítulo número 10, Krishna dice, entre los lógicos yo soy la verdad concluyente, ¿no? Entonces,
No hay argumentador superior que Krishna. Por eso él empezó primero hablándole a Arjuna acerca de la eternidad del alma y de lo perecedero que es el cuerpo. Y ahora empieza a hablarle acerca del Dharma. El Dharma, como decíamos al comienzo, lo podemos entender como muchas veces nos preguntamos qué significa el Dharma. Una de las acepciones de la palabra es deber. También a veces se lo explica como una cualidad inherente de algo. Por ejemplo, el Dharma del azúcar es endulzar, ¿no? Es algo que uno no lo puede separar del objeto en sí, una cualidad que no podemos separar del objeto. Por ejemplo, el fuego no lo podemos separar del calor y de la luz. Si no, no sería fuego. Y así podemos hacer otros análisis, como por ejemplo el agua. Del Dharma del agua es la liquidez o la fluidez, ¿no? Si no, no fuera agua, podría ser hielo, pero no es agua y va a volver a su posición original, que es la de ser líquida. Entonces el Dharma es la cualidad inherente de algo, que viene con el objeto y no se lo puede separar, porque si no el objeto dejará de ser lo que es. Y en el caso para la entidad viviente, para nosotros hay dos tipos de Dharma. El Dharma eterno, que se llama Sanatana Dharma, que es el servicio a Dios. Ese es el Dharma eterno, o la ocupación, o la función, o el deber para la cual nosotros somos creados, o existimos. Si bien somos increados, nosotros no es que empezamos a existir en un momento de la historia. Siempre existimos. Somos expansiones separadas de Dios, de Krishna. Entonces, el Dharma eterno es servir al todo. Krishna es el todo y nosotros somos, como Krishna lo confirma en el Bhagavad Gita, en el capítulo 15, somos partes integrales de él. Y la función de la parte, como si también lo podemos analizar con una máquina, Prabhupada da muchos ejemplos de la máquina. La pieza de una máquina tiene la función de servir a la máquina. Si la pieza de la máquina está fuera de la máquina en el funcionamiento, no tiene ninguna utilidad. De la misma manera con el cuerpo, el dedo tiene la función de servir. Ahora me picaba un poco la nariz. Y el dedo rasca el cuerpo, o sea, tiene una función. Si el dedo está cortado y está en el piso, no tiene ninguna función, ya pierde su funcionalidad. Entonces la parte tiene el propósito de servir al todo. Y ese es nuestro Sanatana eterno. Sanatana significa eterno, Dharma, nuestra eterna ocupación. Es lo que vamos a realizar siempre y tenemos que estar realizando ahora y vamos a seguir realizando cuando regresemos al reino espiritual junto a Krishna, más tarde o más temprano. Y después está el otro Dharma, como explicábamos, que es el Dharma material, que es según el condicionamiento psicofísico, que decíamos que es Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. Entonces Arjuna tenía que, como ya dijimos, tenía que participar de la batalla porque él tenía que cumplir con su deber de Kshatriya, no solo porque no cumplir con su deber. El propósito del Varnashram Dharma es una elevación gradual de la entidad viviente dentro de este mundo para lograr la liberación o volver, en el caso de los Bhakti Yogis como nosotros, es volver al estado de amor puro por Dios. Entonces tiene un sentido que nosotros actuemos cumpliendo con nuestro deber. Por eso en el capítulo 3 del Bhagavad Gita se llama Karma Yoga. Karma es nuestra ocupación, nuestro trabajo. Yoga significa unión, reconexión, vínculo. Entonces utilizar nuestro condicionamiento, nuestro trabajo, al que tenemos tendencia, en unión con Krishna, en ofrenda a Krishna. Eso es el capítulo 3, el capítulo 5, se llama Karma Yoga. Y en el caso de Arjuna, él tenía que participar de la batalla no solo por su deber, porque él es su condicionamiento psicofísico, de una manera u otra él lo iba a tener que hacer, sino también porque él tenía una función de proteger a los súbditos que en este momento estaban en manos de un rey, que era el primo de Arjuna, que es Duryodhana, o Dhritarashtra, el padre de Duryodhana y el tío de los Pándavas,
que no eran los mejores reyes que se podían encontrar en el mercado, eran bastante... tenían bastante inescrupulosos. Imagínense que Duryodhana quiso matar a sus primos varias veces, Dhritarashtra fue cómplice, así que personas que quieren matar sin motivos a sus parientes, solo por envidia, no son personas de fiar. Bueno, ellos eran los reyes y Arjuna tenía el deber, porque el reino les correspondía a los Pándavas, de luchar y de ganar la batalla y poner a su hermano Yudhishthira, que era el mayor, en el trono. Entonces tenemos que cada persona en este mundo tiene que desempeñar su deber, porque también somos parte de un cuerpo social. Se dice que esta sociedad, la cabeza de la sociedad, todas son los brahmanas, es la clase pensante. Después están los brazos, que son los kshatriyas, que protegen. Después está el estómago, como si fuera un cuerpo enorme de toda la sociedad, que son los vaishya, que se encargan de nutrir el estómago de todo el cuerpo social. Los vaishyas tienen que producir alimentos, como decíamos antes, cuidar a los animales, comerciar. Y después están los yudras, que son las piernas, que son los que hacen que todo el cuerpo social se mueva. Entonces, si Arjuna no actuaba en su posición, estaba también desarticulando ese cuerpo social, que es una creación de Krishna, que cada uno actúe en la posición. Está todo perfectamente ideado por el Señor, ¿no? Después estaba indagando, es interesante porque en este verso, cuando vemos las palabras del sánscrito, el palabra por palabra, hay dos palabras que son importantes. Una de ellas es papam. Papam significa, la traducción es pecado o reacción pecaminosa. Y la otra palabra que es interesante, se viene repitiendo mucho en estos versos, es dharma, como veníamos explicando. Y hay un verso al final del Bhagavad Gita que se dice que es la conclusión del Bhagavad Gita, que es el verso 1866, que también están estas dos palabras. Está la palabra dharma y está la palabra papebio, que es como reacciones pecaminosas, es diferente, pero se refiere a lo mismo. Pero aquí en este verso, en el verso 1866, Krishna le dice a Arjuna que abandone todas las clases de ocupaciones, todas las clases de dharmas. Eso estamos hablando ya al final, cuando Krishna está dando sus instrucciones finales, que abandone todas las clases de ocupaciones y se entregue a él. Krishna dice, entrégate a mí, no te preocupes por las reacciones pecaminosas, porque yo te protegeré, le dice Krishna. Entonces ahora le está diciendo otra cosa, porque las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita son graduales, y por eso tenemos que leer el Bhagavad Gita de una manera sistemática, desde el principio al final. Acá Krishna le está diciendo que si no cumple con su deber, se va a conducir hacia el infierno o va a recibir reacciones pecaminosas. Entonces, aquí en esta saga de versos, Krishna desea instar a Arjuna a que pelee con argumentos del Dharma material, ¿no? Vas a recibir estos beneficios, como decíamos antes, vas a recibir estos perjuicios, vas a perder tu fama. Acá en el significado del verso se habla de que Arjuna era muy famoso. Él había vencido a grandes semidioses, a su padre Indra, a Shiva. Todo esto se relata en el Mahabharata. Hay un pasatiempo que Prabhupada aquí lo nombra, que es el pasatiempo entre la lucha que hubo entre Shiva y Arjuna, mucho antes de comenzar la batalla de Kurukshetra. Los Pándavas fueron exiliados en el bosque en una de las tantas ofensas que sufrieron por parte de sus primos. En un famoso juego de dados, ellos tuvieron que estar exiliados en el bosque, y en un momento Yudhishthira, el hermano mayor, estaba preocupado acerca de cómo iban a hacer para vencer a grandes guerreros y que se estaban preparando, que se estaban armando, y ellos, imagínense que estaban en el bosque haciendo vida de renunciantes prácticamente, y en un momento, cuando Yudhishthira estaba pensando cómo iba a poder hacer para vencer y recuperar el reino, apareció el sabio Vyasadeva
y le dio un poder místico que una persona se podía dirigir rápidamente a algún sitio, y le dijo que le enseñara este poder místico a Arjuna. Entonces Arjuna pudo ir a los Himalayas y meditar ahí para poder lograr tener todas estas armas que le fueron dando los diferentes semidioses, como Indra. Y entonces en un momento, cuando Arjuna estaba meditando en una severa austeridad, algunos asociados del señor Shiva se acercaron a él para decirle que Arjuna con sus autoridades el mundo estaba, en el planeta estaba saliendo humo prácticamente, se dice. Y Shiva le dijo: no se preocupen, que yo sé lo que Arjuna tiene en mente. Entonces él fue ahí al lugar donde estaba haciendo las austeridades Arjuna, se presentó como un cazador. Acá Prabhupada dice que era un cazador, y hubo un suceso con un jabalí, que los dos tiraron la flecha al mismo tiempo, y ahí se hizo una disputa acerca de quién de los dos le correspondía el animal. Y luego el señor Shiva, en la forma de cazador, y Arjuna estuvieron en una lucha muy fuerte, y Shiva se complació mucho por el heroísmo de Arjuna y le mostró su forma original. Y ahí Arjuna obviamente ofreció reverencias a un Vaishnava tan excelso como el señor Shiva, y le pidió por favor esta astra, que es Pasupata, ¿no? Que acá la dice. Entonces ahí Arjuna, toda su reputación, toda su gloria, fue grandes actos que él realizó por misericordia siempre de Krishna, le habían otorgado una gran fama, ¿no?, entre los otros guerreros. Y si él abandonaba el campo de batalla, toda esa fama se iba a echar a la basura, porque ninguno de los guerreros que estaban en el campo de batalla, en el lado adversario, iban a decir qué compasivo que es Arjuna. Eso lo explica Prabhupada. No iban a decir que Arjuna era un alma noble y que no quería matar a nadie, sino que iban a decir que se fue porque era un cobarde. Y todas las grandes personalidades que él había vencido iban a quedar también en detrimento su nombre, porque Arjuna los había vencido, y Arjuna estaba visto como un gran guerrero. Entonces es importante aquí el tema para un guerrero, la fama, ¿no? y poder mantenerla. Para cualquier persona que es famosa, su reputación es importante de mantener. Después, otro tema importante en este verso, en este significado de lo que podemos hablar, es que uno se podría preguntar, Arjuna, que es un devoto puro, ¿por qué estaría interesado en la fama, en el honor y el deshonor mundanos? Eso lo explica en su libro Ríndete a mí, de Buriyana Prabhu, que es un estudioso del Bhagavad Gita, un discípulo de Prabhupada. Él explica estas instrucciones de Krishna, que Krishna le dice: vas a perder tu fama, pero con la grandeza de la conciencia de Arjuna. Uno podría decir: pero ¿qué le importa a Arjuna perder su fama mundana? Si él ya está en un estado de trascendencia, tiene un espíritu de renuncia, él estaba dispuesto a abandonar todo, a abandonar el reino, no le importaba nada. Pero Krishna empieza a argumentar desde este plano, porque estas son instrucciones más bajas, el tema de pelear para ganar un reino floreciente en este mundo, o para tener fama mundanas, es para encender el espíritu kshatriya de Arjuna, ¿no? Y le habla de que si él no lucha, su vida va a ser desgraciada. No es que va a poder estar tranquilo si él renuncia a la pelea, si él se va a meditar a los Himalayas, por ejemplo. Entonces él tenía que luchar sí o sí, por lo menos desde el punto de vista de que era su deber, y de que iba a perder su fama, y eso y no cumplir con su deber lo iba a llevar hacia los planetas infernales. Luego, obviamente, que Krishna más adelante en este Bhagavad Gita, que es un libro de conocimiento trascendental, va a hablar para el trascendentalista
acerca de tener ecuanimidad tanto en el honor o en el deshonor. Pero en las instrucciones preliminares que le estaba dando en este contexto del capítulo 2, Krishna, Arjuna, era importante que Arjuna no menospreciara su fama y que tratara de mantenerla, ¿no? Con respecto a la fama, quería compartirles una historia de un gran Vaishnava que es Madhavendra Puri, porque el señor Chaitanya dice que si uno quiere ser famoso, o si una persona lo que tiene la mejor forma de que una persona puede ser recordada como famoso es como ser un buen Vaishnava o ser un gran devoto. Y eso es lo que dice Prabhupada, eso es verdadera fama, dice Prabhupada. Y es muy interesante que Prabhupada dice que cualquier otro tipo de fama es infamia, ¿no? Entonces la única forma de que nosotros podamos ser famosos es si nos convertimos en Vaishnavas. Y en el caso de la fama, en el Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, se describe un poco los pasatiempos de Madhavendra Puri, que es un gran Vaishnava, es el maestro de Ishvara Puri, el maestro de Chaitanya Mahaprabhu. Y les voy a compartir un verso porque me parece muy interesante para nosotros, para nuestra vida, entender lo que significa este tema de glorificarnos a nosotros mismos, o esa búsqueda de que la gente nos glorifique y nos tenga en estima. Cómo es interesante cómo funciona esto del ego material, ¿no? Aquí voy a leer el verso, que es muy interesante. Dice: temeroso de su buena fama, Pratishta, Madhavendra Puri huyó de Remuna. Remuna es un sitio. Pero la fama que se debe al amor por Dios es tan sublime que va con el devoto, como si le siguiese. Y Prabhupada explica en un fragmento del significado de este verso que cuando una persona, por humildad, no desea fama, la gente suele considerarle muy humilde y le ofrecen por ello la fama de todas sus formas. Esto es la paradoja. El Vaishnava en realidad no persigue la fama ni una gran reputación. Madhavendra Puri, el rey de los Vaishnavas, tenía una gran fama, pero quería mantenerse fuera de la vista de la gente común. Quería ocultar su verdadera identidad como gran devoto del Señor. Pero la gente, al verle sobrecogido de éxtasis, de amor por Dios, de modo natural le daba mucho mérito. De hecho, Madhavendra Puri merecía una fama extraordinaria debido a que era un devoto muy íntimo del Señor. Entonces, este es un caso con respecto a la fama trascendental, de que el Vaishnava está, por más de que quiera el Vaishnava exaltado, como en este caso Madhavendra Puri, si bien la rechaza, la fama lo sigue. Lo mismo es el caso de Prabhupada, que no estaba buscando ningún tipo de fama mundana, y él logró ser inmortal, como él declaró: yo no moriré, viviré para siempre en mis libros. Y entonces es importante el tema se me ocurrió con este tema de la fama, de que le está diciendo a Krishna que conserve su fama, que no la menosprecie, que no la pierda, le dice a Arjuna, que nosotros también tengamos en cuenta dónde tenemos que depositar ese deseo de la persona que quiere ser famosa, pero igualmente el Vaishnava no la busca. Entonces aquí lo está explicando este verso del Chaitanya Charitamrita con respecto a Madhavendra Puri. Y con respecto a Arjuna luego Arjuna es recordado como un gran devoto del Señor. Nadie lo recuerda a Arjuna como un gran guerrero, si bien es algo que viene de la mano con Arjuna. Krishna no quería que en sí mismo que Arjuna pelee, o que solo que pelee para que demuestre sus dotes de guerrero. Krishna quería que Arjuna ejemplifique con su
con su vida y con su acción dentro de esta batalla, de actuar y usar los dones que Krishna nos da para el bien de él, ¿no? Como hablábamos antes, somos parte y porción de Dios y tenemos que, todo lo que tenemos y todo lo que somos y lo que poseemos en esta vida o administramos en esta vida, tenemos que usarlo para él. Entonces Arjuna es recordado como el gran devoto y el gran amigo de Krishna. La cuestión de que sea un gran guerrero es algo secundario. De hecho, es muy interesante cuando vemos en el Srimad Bhagavatam, en el capítulo, en el canto 1, que se habla de que Arjuna en un momento, cuando ya el señor Krishna había abandonado sus pasatiempos terrenales, se había regresado a su morada, Arjuna tuvo que enfrentarse a un grupo insignificante de pastores. Imagínense que Arjuna podía pelear con miles de soldados súper poderosos y vencerlos. Pero cuando el señor Krishna se fue, si bien el señor nunca se va porque está siempre presente, ¿no? Pero terminó con sus pasatiempos terrenales, Arjuna tuvo que enfrentarse a un grupo de pastores insignificantes que tampoco conocen tanto acerca del arte de la lucha, y fue vencido Arjuna por estos pastores. Entonces ahí Arjuna fue consciente de que todo el poder que había tenido dentro de la batalla de Kurukshetra, todo el poder que había obtenido por luchar con grandes semidioses como el señor Shiva, como contábamos antes, había sido por la gracia de Krishna, ¿no? Entonces hay una frase que se usa que está muy buena, que dice que nosotros cuando tenemos algún don, algún talento, eso es un plumaje prestado que nos lo está dando Krishna. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. Él dice: yo soy la fuerza de los fuertes, soy la inteligencia de los inteligentes, ¿no? Estaba bueno que la otra vez, cuando terminó el Mundial de Fútbol, me acordé de que Messi dijo que al que tienen que glorificar es a Dios, que es el que me dio el don para poder jugar al fútbol de esta manera. Eso es una buena forma eso es un gesto muy piadoso, es un acto de mucha sabiduría que diga eso, porque él es una persona que es un referente. Muchas personas escuchan lo que él dice y son palabras cargadas de mucha sabiduría. Bueno, entonces un poco esto es lo que quería decir por el día de hoy, medianamente. Espero que sirva de algo esta clase y que continúen estudiando el Bhagavad Gita. Van a continuar varios versos que hablan acerca de estas instrucciones de Krishna a que Arjuna no pierda su fama, que participe en la pelea por su deber de Kshatriya. Y luego más adelante, en los versos del 39, del capítulo 2, 39 para adelante, Krishna le empieza a enseñar lo que se conoce como el Buddhi Yoga, o el actuar en desapego, y luego actuar en esta vida como una ofrenda a Krishna, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún temita que quieran charlar. Ahí no veo nada. De todos modos, cualquier cosita pueden dejarlo ahí en la parte de los comentarios. Y les agradezco a los que están escucharon, y a los que van a escuchar más adelante. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Haribol.